oficial de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instalada en Venezuela. Queremos revisar cuál es la situación de los presos políticos en nuestro país y por eso contactar a Gonzalo Imiob, director de la ONG Foro Penal Venezolano. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Román. Gracias por Perfecto. atendernos. Gonzalo, ¿cuántos son nuestros presos políticos? Y bueno, recordando siempre como recordamos que detrás de la cifra hay un nombre, hay un apellido, hay una historia, hay una familia, hay unos amigos y hay unos seres queridos. Hay una historia detrás de cada uno, pero ¿cuántos son? Fíjate, al cierre de la semana pasada, Román, teníamos 239 presos políticos en el país. 225 son hombres, 14 son mujeres. Tenemos 109 civiles, 130 militares, 238 adultos y tenemos todavía, lamentablemente, un adolescente que es preso político, un adolescente que cumple mayoría de edad precisamente este año preso, pero sigue siendo por ahora adolescente. Esa es la realidad que tenemos en este momento. La cifra se ha Mm. mantenido a lo largo de todo este año 2022, más o menos en ese número, es decir, se ha Ujú. mantenido relativamente estable, lo que no quiere decir que no se hayan producido nuevas encarcelaciones. Sin embargo, merced a este fenómeno Sí, que nosotros denominamos la puerta así es. giratoria, en la medida en que algunos han sido escarcelados, otros han sido encarcelados, ¿no? Entonces, más o menos la cifra este año ha oscilado entre los 242 y los 238, más o menos esa ha sido la cifra de presos que se ha mantenido mensualmente durante este año. Gonzalo, y desde Foro Penal, ¿conocen de su estado de salud, de las condiciones de reclusión? ¿Llevan ustedes además un registro, un seguimiento de cómo están ellos? Sí, por supuesto, por supuesto. Todos ellos están en unas condiciones bastante precarias. Recordemos que las cárceles, los sitios de Ujú. reclusión de nuestro país son verdaderamente inhumanos, verdaderamente lamentables. No cuentan ni con la infraestructura ni con los servicios necesarios para mantener la más mínima dignidad dentro de estos centros de reclusión. Sin embargo, hay casos puntuales y bien graves de situaciones de salud. Nosotros tenemos en este momento registrados más de 40 presos políticos con situaciones de salud bien delicadas, bien graves. Está el caso de Luis Alejandro Mogollón, que sufrió en uno de los traslados de los que estaba haciendo objeto, sufrió una fractura de cráneo que le ha generado toda una serie de problemas muy graves. Y tenemos también el caso muy particular de Emirlendris Benítez. Emirlendris Benítez es una joven que cuando fue detenida estaba embarazada, merced los maltratos que sufrió, pues perdió al bebé y a raíz de toda esta situación, pues ha venido deteriorándose gravemente su salud al punto de que hoy por hoy está en el INOF, no puede caminar, necesita una silla de ruedas, necesita atención médica urgente y lamentablemente esa atención médica allí en el INOF no se le puede dar y ha sido muy difícil que se le autorice pues ser trasladada a algún centro hospitalario donde pueda recibir atención médica adecuada. Pero estos son solo dos Ujú. ejemplos de los que te puedo dar de muchísimos casos. El mismo Javier Tarazona, activista, director de Fundarredes, tiene hipertensión, tiene un cuadro prediabético grave, tiene incluso en este momento está sufriendo afecciones de la piel, porque allí en el SEBIN donde está el agua con el que con la que le permiten bañarse o asearse, pues no es precisamente el agua más sana y entonces hay toda una serie de situaciones que está enfrentando eh, en ese contexto, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la situación que tenemos de salud. Ujú. Ahora, Gonzalo, con Gonzalo y con nosotros, en estos tiempos, en esta semana, hoy todavía fue titular el tema de la revolución judicial. En este tiempo, ¿ha tenido algún impacto favorable para los presos políticos? Es decir, ¿se aminora el retardo procesal? ¿Se mejora alguna condición de reclusión? ¿Se revisa algún caso? ¿Se atiende la salud producto de esa revolución judicial de la que hablan? No, la verdad es que no. La revolución judicial básicamente ha consistido en agarrar y liberar de manera express
a un número importante de presos, fundamentalmente de presos comunes, de algunas instituciones penitenciarias o carcelarias, básicamente para desacinarlas un poco. En eso ha consistido básicamente la voy a poner entre comillas, la revolución judicial, ¿no? Se han producido algunas modificaciones en las leyes, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, se modificó el Código Orgánico Procesal Penal, se estableció, por ejemplo, que la prisión preventiva, salvo casos excepcionales, no podía durar más de 3 años, pero nosotros tenemos 68 presos políticos que tienen más de 3 años presos, a los cuales ya con base en esa reforma del COP se les pidió la libertad, porque era lo que les correspondía, porque están bajo detención preventiva, no han sido condenados y tienen más de 3 años ya en esa situación, y sin embargo ninguna de esas solicitudes ha sido atendida. Como te decía, la revolución judicial, la pongo entre comillas, lo único que ha significado es que de algunas cárceles se ha liberado un número importante de presos comunes, básicamente para desacinarlas un poco. Eso es todo lo que ha significado esa revolución judicial. Yo leía la semana pasada, cuando se toma la decisión, Gonzalo, de abrir esta oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en nuestro país, leía una declaración tuya, me parece que algo que habías escrito en Twitter, si no me falla la memoria. ¿Podrías compartir de nuevo tu opinión sobre esta oficina y el impacto que podría tener en nuestra realidad? Bueno, mira, el hecho de que aquí esté instalada, ¿no? Que todavía no se ha instalado, sí, pero de que vaya a instalar una oficina de cualquier organismo encargado de la tutela y de la defensa y de la protección de los derechos humanos en Venezuela, con la finalidad de recibir directamente y en el lugar donde están ocurriendo los sucesos, los testimonios, las evidencias, todo lo que sirva para demostrar qué es lo que verdaderamente está pasando en Venezuela es positivo. Sin embargo, a nosotros nos llamó mucho la atención el hecho de que la visita del fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, fuera así sin avisar, fuera tan sorpresiva, y también nos llamó mucho la atención que no se tomara dentro de su agenda un momento o un instante por lo menos para comenzar con la otra cara de la moneda, no con los posibles perpetradores nada más, que fue lo que hizo, sino también para reunirse con las víctimas, con las personas que han sido directamente afectadas por los crímenes que están siendo objeto de su investigación. Eso nos llamó mucho la atención e hicimos un reclamo sobre eso, ¿no? Estamos demandando una explicación sobre eso, porque una cosa es querer investigar, una cosa es ciertamente querer abrir esa oficina aquí en el país, pero otra muy distinta es no quererse reunir con quienes han resultado directamente afectados por estos hechos, ¿no? O por lo menos no haber avisado que esta situación se iba a dar en este contexto y de esa manera para que estas personas pudieran por lo menos hacerle llegar sus testimonios o documentos en los que consten sus historias para que estas también sean evaluadas dentro de la investigación. Claro. Gonzalo, gracias por tu tiempo esta mañana, ¿eh? Muchas gracias a ti. Feliz día, que estés muy bien. Gonzalo Imió, director de la ONG Foro Penal Venezolano. 7:49 minutos. Bonnie Raitt, el tema You Got It.